Radio Ancon 92.1 FM en Panamá, Panamá Este, Chiriquí, Bocas del Toro 92.3 en Herrera, Los Santos, Coclí, Veraguas 102.7 en la provincia de Colón, 100.3 en Darién. Si usted nos está viendo a través de www.radioancon.com, seguro que ya está viendo en su pantalla a Alex Newman de Vida Digital, como todos los miércoles. ¿Cómo está, Alex? Muy Muy contento de contento de estar estar nuevamente por nuevamente por acá, acá, escuchando retorno de la emisora. Ahorita mismo no sé si... Ok, listo ya. Ahora sí se arregló. Pues sí, muy contento de estar con ustedes el día de hoy compartiendo información, noticias, datos, consejos y demás de tecnología para toda esa gran audiencia que tiene Radio Ancon en todo el país y las personas que nos escuchan fuera a través de la página web. ¿Qué tal te ha parecido esta semana hasta ahora en cuanto a las noticias, en cuanto a cómo vamos del nuevo barrido y demás? Quería comentar contigo porque tú siempre estás enterado de todas estas cosas. Tengo mucha gente que me contacta y me pregunta, oye, ¿dónde puedo averiguar? Pero no sé, siento que como que hay que hacer más esfuerzo de comunicación en ese sentido. Oye, que no le, que ahora que me acuerdo no dije ni mi nombre, yo soy Guillermo Ruiz y estoy en compañía de Camilo Coronado. También. Estábamos conversando más temprano, Alex, que eso va a traer esto que viene. Estamos hablando del tema de las vacunas, ¿no? Sí, así Esto, es. esto va a traer mucho optimismo. Ma- Además de salud y todo lo demás, mucho optimismo hay. Yo no entiendo por qué la necesidad de no creer en la tecnología, porque al final la vacuna es tecnología. Y, Así es. y bueno, yo respeto todo el que piensa diferente, pero, pero bueno, es como si tú quisieras ir a caballo, ¿no? O sea, tú puedes ir en carreta por ahí, pero ya sabes cómo te vas a ver. El problema de con Sí, esto, el problema o que con esto te es que pongas a discutir, por ejemplo, marcas de paracaídas o marcas de cinturones de sí, seguridad o de qué color es el chaleco antibalas, no sé. el paracaídas tiene que ser rojo con una raya en el medio. Y si lo hace fulanito, no me tiro. Bueno, Y no solo eso, ¿no? Si me tiro en paracaídas, pero caigo en un árbol, igual me voy a hacer daño. ¿Para qué me tiro? ¿Para qué uso paracaídas, pues? claro. O sea, Se puede, el paracaídas puede que no abra, entonces. No, yo pero tengo bueno, una hablando de amiga, tecnología que tengo sí una amiga es... que me Ajá, contó que tuvo la experiencia de ajá, sobrevivir a ujú. que no se le abriera el paracaídas. Oh, wow. Cayó en un lugar que le amortiguó el golpe Ujú, increíblemente, ujú. pero ella me contó lo que es venir desde un avión bajando y saber que tu paracaídas no se abre. Wow, fuerte. Sí, es fuerte, muy fuerte. Sí. Pero Pero bueno, la gente se sigue tirando y lo hacen perfectamente bien. así es. Bueno, oye, continuando con tecnologías que sí son un poco más utilizadas por ti y por mí, porque paracaídas ninguno de nosotros yo creo que Yo tiene creo que ningún apuro, a esta altura, ningún apuro. Y menos de saltar de un avión que funciona. Realmente, o sea, si está en llamas o algo así, pues de verdad que no lo voy a pensar dos veces, pero si el avión funciona perfectamente bien, tranquilo, yo espero que aterrice solo. Pero bueno, oye, hablando de tecnología que tú y yo sí utilizamos y que utilizamos todos los días y que mucha gente utiliza y que mucha gente incluso utiliza para escucharnos en este momento, el tema de esta semana es adelantos en el tema de la conexión inalámbrica que todos conocemos como Wi-Fi. El Wi-Fi se ha vuelto prácticamente indispensable. Yo he visto incluso, me toca manejar algunos grupos de Facebook de temas que personas que están haciendo su hogar aquí en Panamá, gente que viene de otros países y que por temas de trabajo pues está viniendo para Panamá. Y una de las primeras cosas que preguntan, oye, ¿qué tal el Wi-Fi? ¿Qué tal el Internet? Si voy a estar trabajando en un café, en algún lado, lo que fuera, ¿qué lugares con buen Wi-Fi me preguntan? No, ni siquiera preguntan si el café está bueno. El café puede ser malísimo, pero tiene que tenga haber conexión. buen wifi. Exacto. Entonces, mucha gente incluso dice, mira, a mí no me molesta que se me vaya la luz o el agua un par de horas al día, pero si se me va el internet, estoy muerto. Entonces, esa importancia que se le ha dado a la conectividad hoy en día hace que cada día estemos más pendientes de nuestros sistemas inalámbricos. Muchos de nosotros hasta hace poco teníamos el mismo ruteador Linksys WRT54G, que era uno de los caballitos de batalla de la marca hace 10 15 años, y todavía funcionan. Simplemente no cumplen los estándares de hoy en día que necesitamos. Nokia 6120 de los routers.
Así es. Y realmente, por muy buenos que sean hoy en día, las necesidades cambian. La gente necesita mejor conectividad. Hay muchos más dispositivos conectados al mismo tiempo, sobre todo si tienes dispositivos de hogar inteligente, si tus dispositivos como tu televisor, tu equipo de sonido, tu tablet, tu refrigeradora, tu todo está conectado a través de las redes inalámbricas. Y uno de los líderes indiscutibles en el mercado de Wi-Fi siempre lo ha sido Linksys a través de los años. Y tengo la dicha de poder compartir hoy con Norberto Muñoz, que nos acompaña de los amigos de Linksys, para conversar sobre los últimos adelantos que han habido en los temas del Wi-Fi, la gente cómo debe escoger su próximo equipo, qué debe exigirle a los fabricantes, no importa si no es Linksys, pero sí cuáles son esas especificaciones que debe buscar. Yo, por ejemplo, he sido usuario de Linksys prácticamente desde que Linksys es marca, desde los primeros ruteadores con lo que hoy conocemos con Wi-Fi 1, que era el estándar 802.11b, pero la gente se cansó de todos esos estándares complicados con muchas letras y números y ahora hablamos de Wi-Fi 1, Wi-Fi 2 hasta Wi-Fi 6. Y bueno, yo te puedo decir que yo ahorita mismo estoy utilizando los ruteadores Wi-Fi 6 de Linksys, que de verdad que ha sido una bendición en el sentido de que antes yo tenía que tener prácticamente un Wi-Fi router en cada recámara porque las paredes simplemente no dejaban atravesar la señal y hoy en día con uno o dos cubro todo el apartamento. Buenos días, Norberto. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué trae Linksys en este año para toda esa cantidad de personas que están ahorita mismo o trabajando desde casa o emprendiendo un nuevo negocio o viviendo de lo que saben? Y para esas empresas que están también echando para adelante en este momento tan complicado donde la conectividad es tan importante. Saludos, Norberto. Sí, buenos días, ¿cómo están? Igual un saludo para ustedes y para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación y de verdad, Alex, que creo que hiciste un resumen súper concreto de lo que es la realidad del Wi-Fi hoy en día. Pasamos de ese famoso router o de esa familia de routers WRT hace 10 o 15 años a un salto en tecnología gigante, sobre todo en los últimos 3 años. La tecnología de Wi-Fi no siempre es muy atractiva, siempre el usuario final se acuerda del router cuando le comienza a fallar, cuando tienes problemas en la casa de cobertura, cuando hay puntos muertos, cuando te comienza a debilitar la señal o la velocidad a medida que vas cargando dispositivos, es cuando nos acordamos del router. Eso ha cambiado. Todos los fabricantes de tecnología, Linksys y cualquier otro, ha acelerado esos procesos de cambios tecnológicos y eso ha hecho entonces que la tecnología se vuelva un poco más atractiva para el usuario final, ¿verdad? Que le preste un poquito más atención a ver cuáles son los cambios que necesito y también va de la mano con la demanda de Wi-Fi que hay dentro de las casas. Mientras más usamos y más necesitamos Wi-Fi, más nos tenemos que dar cuenta de que nuestro Wi-Fi quizás o nuestro router en este caso no es el ideal. En términos de tecnología en general, nosotros, la industria de Wi-Fi justo antes de la pandemia, estaba preparada para hacer el salto a tecnología Wi-Fi 6. Wi-Fi 6, en palabras muy sencillas, es la nueva evolución del Wi-Fi. Como bien decías, hace unos años las nomenclaturas o los nombres que se le daban a las tecnologías de Wi-Fi eran un poco complicadas y difíciles de entender, iban con letras, no iban por orden alfabético, entonces teníamos A, B, E, N, y luego un montón de números con puntos, 802.001, era bastante difícil. Entonces, justo antes de la pandemia, la alianza de Wi-Fi, que es quien regula y quien dicta esos estándares de tecnología, había llegado a un acuerdo de hacer un borrón y cuenta nueva, por decirlo de alguna manera. Íbamos a comenzar a llamar al Wi-Fi por números, a darle el número Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, y se iba a arrancar ese proceso con el Wi-Fi 6. De nuevo, Wi-Fi 6 era ese salto a la nueva tecnología. Veníamos de un Wi-Fi que se conocía como tecnología AC, donde las velocidades pasaban o comenzaban, mejor dicho, en los 1200 megabits por segundo y podían llevarte a 3400, 3900 megabits por segundo. Entonces, eso fue algo que se estaba preparando, que se estaba cocinando justo antes de la pandemia. Con ese cambio en la tecnología y esa facilidad que nos daba el Wi-Fi 6, pues obviamente todos los fabricantes teníamos nuestros equipos, nuestro hardware ya listo para salir al mercado. Y obviamente cuando comenzó la pandemia, pues hubo algunos atrasos en la llegada de esos equipos, por razones obvias, ¿verdad? Pero por suerte,
esos momentos más críticos en cuanto a la tecnología ya pasaron. Y si hay, en el tema de tecnología, si hay algo bueno que podemos sacar de la pandemia, es que los procesos de avances tecnológicos se aceleraron en muchos casos. Y el Wi-Fi fue uno de ellos, ¿verdad? Cuando todos nos fuimos a la casa, a trabajar desde la casa, a estudiar desde la casa y a entretenernos en la casa, eso creó un acelerador por parte de los fabricantes, por parte de los proveedores de servicio de Internet incluso, y de las plataformas que usamos para conectarnos. Entonces, ese Wi-Fi 6, que justo antes del COVID era un lanzamiento que se estaba haciendo, un proyecto, ya hoy es una realidad. Ya nosotros tenemos producto disponible Wi-Fi 6, ese que mostrabas allí, que es de nuestra familia de Velop, disponible en Latinoamérica, disponible en Panamá puntualmente. Y el salto en tecnología, en velocidades, en capacidad, en cantidad de dispositivos que puedo conectar es del cielo a la tierra. O sea, creo que es uno de los momentos más interesantes en la historia de Wi-Fi porque realmente nosotros como usuarios finales podemos darnos cuenta de los beneficios de esta nueva tecnología. Sobre todo con el uso que le estamos dando hoy post-COVID al tema del Wi-Fi en nuestras casas. No, y es interesante porque tú mencionaste que el salto de velocidades del Wi-Fi 5 que empezaba en un poquito más de 1000 megabits por segundo. Y es curioso porque la gente a veces me pregunta, oye, ¿y yo por qué necesito un router que vaya a más de 1000 megas por segundo si lo más que me entrega mi proveedor de internet, en la mayoría de los casos, hay excepciones, pero sobre todo para el tema casero, es de 1000 megas? Entonces, ¿yo para qué necesito más de 1000 megas? Y mi respuesta es sencilla. Si yo estoy trabajando en mi laptop y yo estoy copiando archivos, estoy, sobre todo cuando trabajo con archivos grandes, archivos pesados de múltiples megas, la diferencia entre copiar un archivo grande en 2 minutos y hacerlo en 20 segundos, a mí me ahorra tiempo y esos segundos, esos minutos se van sumando. Asimismo, si yo tengo, por ejemplo, mi computadora haciendo respaldos a un disco que tengo conectado de la pared o incluso, y esa es otra de las cosas que me encanta de estos ruteadores, yo le puedo conectar un disco externo y utilizarlo para guardar mis archivos, hacer mis respaldos y todo. Eh, yo me acuerdo que en aquel tiempo, hace 10 15 años, si yo me conectaba cableado, yo podía copiarlo a 100 megas por segundo o incluso a 1000 megas por segundo y me demoraba minutos, horas hacer de pronto un respaldo completo de mi máquina. Y hoy en día es cuestión de fracciones de segundo a veces entre las tecnologías nuevas de solamente copiar lo nuevo y encima que tenga una velocidad arriba por lo menos de lo que soporta la serie Velop que estaba mencionando, que este es el kit que tengo, 5300 megas por segundo, que de hecho es más rápido que la velocidad que puedo copiar alambrado, que es solo 1000 megas. Y es interesante porque si yo quiero copiar un archivo a 2.5 o a 5 megas por, megabits por 5000 megabits por segundo, lo que fuera, yo tengo que comprar equipo nuevo, tengo que cambiar mi cableado, tengo que hacer unas cosas. Mientras que la tecnología inalámbrica por fin hasta cierto punto se puede decir que puede ser igual o mejor que la tecnología alambrada tradicional que encontramos en la mayoría de los hogares y de muchas oficinas. De hecho, muchas veces arriba de esa velocidad es entre servidores en oficinas grandes que tienen que manejar muchísima mayor cantidad de información, de datos y de usuarios. Y otra cosa que me parece súper interesante es la capacidad que tienen ahora ya no de manejar 25 dispositivos o 30 o 40, sino arriba de 50, muchas veces más dispositivos por cada uno de estos puntos de acceso. Y eso, más que todo, por todo ese pocotón de dispositivos inteligentes que ahora tenemos entre nuestros celulares, los tablets, los televisores inteligentes. ¿Cómo ha sido ese viaje para Linksys de pasar de una antena, un radio, a múltiples antenas, múltiples radios, soporte para múltiples dispositivos, múltiples frecuencias en todos estos años? Sí, claro. Bueno, nosotros invertimos mucho tiempo en escuchar y aprender lo que el usuario final está haciendo en su casa, ¿verdad? O sea, como empresa, como fabricantes de tecnología Wi-Fi, recibimos creo que nuestra guía principalmente de dos fuentes. Una es obviamente la tecnología, los estándares de tecnología como del Wi-Fi Alliance, de los fabricantes de chipsets que juegan un papel súper importante en el tema de Wi-Fi y muy pocas veces hablamos de ellos, fabricantes como Qualcomm, por ejemplo, que es la empresa con la que nosotros trabajamos. Y además de ese rubro de tecnología,
que nos facilita y nos da las herramientas, escuchamos mucho al usuario final y pasamos mucho tiempo observando lo que está haciendo el usuario final con sus routers. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a tomar las decisiones y a lanzar los productos en un momento determinado, o por el contrario, en aguantar de repente productos y esperar a que el usuario final esté más listo. Entonces, ese tema del diseño del router, de las antenas, de cuántos dispositivos montamos, todo lleva un proceso bastante complejo dentro de la compañía. Y lo que tratamos de hacer siempre es asegurarnos de que el usuario final tenga la mejor experiencia posible. No importa si son con 2 antenas, con 4 antenas, con antenas internas, con antenas externas, con un formato de router tradicional o con un formato de nodos como Velo, que acabas de mostrar que no tiene nada que ver en términos de diseño con un router tradicional. Lo que queremos es que la experiencia sea lo más sencilla posible y lo mejor posible para el usuario final. Entonces, obviamente, con ese aprendizaje hay cambios prácticamente todos los años. No es imposible pretender, como cualquier empresa, pero cada vez más creo que tenemos esa presión del usuario final de lanzar un modelo de router y quedarnos tranquilos ya por 4 o 5 años y seguir vendiendo el mismo modelo, ¿verdad? Creo que todos los años, o incluso en algunos casos, en algunos productos, hasta más de una vez al año, ya hay cambios en tecnología, ya hay cambios en diseño, y de nuevo, todo con ese propósito de mejorarle la experiencia final al cliente. Entonces, hemos pasado de ese WRT54, como nombrabas al principio, que es un router legendario de Linksys. Hay un montón de videos por YouTube de ese router, hay chistes sobre ese router. Hay un capítulo de la serie de muñequitos, de comiquitos de South Park, donde usan ese router, y el capítulo es que el Wi-Fi se va en el mundo y es un router WRT54 que lo desconectan y lo conectan y vuelve el Wi-Fi al internet al mundo. Entonces, desde ese producto hasta el Velo o la torre que tienes contigo, los cambios han sido muy, muy, muy drásticos, y de nuevo, todo con la idea de que el usuario final en su casa tenga todo lo que necesita y mucha más facilidad, ¿verdad? En el Wi-Fi. No queremos que el Wi-Fi se convierta en un dolor de cabeza. Sí, ahora, tú hablas del diseño de torre que tiene esto, pero este diseño esconde todo un pocotón de tecnología. Estamos hablando de básicamente lo que hubiera sido un computador de escritorio hace tan solo un par de años. Y encima una cantidad de radios y de antenas para lograr el tema de lo que hoy se conoce como las redes de malla, que es muy similar en el concepto a la red celular, de que yo estoy conectado ahorita mismo a una torre de celular que está aquí en San Francisco, pero me monto en el carro y me voy, y eso va saltando mi comunicación totalmente ininterrumpida entre uno y otro punto. La gente ya está familiarizada, mucho por necesidad, con las tecnologías de hace 5 o 10 años de extensores y repetidores, que tenían su propósito, pero también múltiples desventajas en cuanto a cómo en muchos casos deterioraban la experiencia para todos los que estaban dentro de la red, versus las tecnologías modernas de malla, que básicamente es apretar 2 botones, prender la aplicación en tu celular, que puede ser iPhone o puede ser Android, y por medio de un par de configuraciones, tu usuario y tu contraseña, tú puedes tener una red que sin alambres se comunica entre sí, y te llega toda esta cobertura a todo tu hogar o tu oficina. Cuéntanos un poco sobre la diferencia entre las tecnologías anteriores de repetidores y extensores versus las modernas tecnologías de malla que se están utilizando hoy en día. Sí, claro, y ese también ha sido un salto súper importante en la industria. Además del Wi-Fi 6, la llegada de la tecnología en malla ha sido también un salto de la tierra al cielo en cuanto a tecnología. La tecnología en malla, la principal ventaja que tiene, en nuestra opinión, para el usuario final, sobre todo en países de Latinoamérica donde las construcciones muchas veces crean puntos muertos innecesarios alrededor de la casa, es que yo puedo tener más cobertura dentro de mi casa sin pérdida de velocidad. El escenario tradicional de muchas casas en Latinoamérica, incluso hoy en día, es que yo tengo un extensor de un router o un modem Wi-Fi que me dejó mi proveedor de servicio en X punto de la casa, digamos que es en la sala donde está el televisor, y a lo largo del tiempo yo me di cuenta que tenía un punto muerto en la habitación, por decirlo. Iba y compraba un extensor de rango, que era la tecnología que había en ese momento, que todavía existe, que nosotros todavía tenemos extensores de rango disponibles en el mercado, porque todavía hay usos donde el extensor de rango es suficiente. Entonces, yo como usuario final iba, compraba ese extensor de rango, lo conectaba en mi casa. El primer problema
que me causaba esa tecnología era que había una pérdida de velocidad. O sea, si mi router o mi fuente principal de Wi-Fi, ya sea el modem que me dejó el proveedor de servicio o el router que yo tengo, me entregaba 1200 megabits por segundo y mi extensor de rango, en el mejor de los casos, también me entregaba 1200 megabits por segundo, había una pérdida de velocidad cuando mi dispositivo se conectaba de uno al otro. O sea, yo iba caminando por mi casa, digamos una llamada como esta con video, y mientras mi dispositivo estuviera conectado al router principal, perfecto, ahí estaba recibiendo 1200 megabits por segundo en teoría. Cuando me movía alrededor de la casa y el dispositivo se conectaba a ese extensor de rango, perdía entre un 30 y un 50% de la velocidad. Obviamente, el usuario final, ¿qué comenzaba a notar? Bueno, comenzaba a notar que de repente en una videoconferencia nos veíamos, pero no nos escuchábamos. Cuando nos escuchamos no nos vemos. Hay un lapso ahí donde no nos estamos viendo. Me afectaba directamente como usuario final ese problema. Y el otro era que las experiencias del usuario eran diferentes. ¿Por qué? Porque de repente mi extensor de rango era una marca y mi modem principal que me dejó el proveedor de servicio o el que yo compré, mi router Wi-Fi, era otra marca, de otra generación, con otras velocidades, de otra tecnología, 2-3 años de diferencia entre la fabricación de uno y el otro. Entonces, también me creaba un dolor de cabeza como usuario final. Tendría que aprender cómo administrar cada uno de ellos, una red para cada uno de ellos. Muchas veces uno todavía ve que hay una red que digamos que sea Alex Wi-Fi y la otra es Alex Raya XT Wi-Fi para ese sensor de rango. Entonces no era el mejor escenario. Todo eso lo soluciona la tecnología en malla. Con la tecnología en malla, en el caso de nuestros productos de Linksys, yo puedo comprar paquetes de 1, 2 o 3 torres. Entonces ya de entrada puedo solucionar mi problema de Wi-Fi cuando sé cuál es el tamaño de mi casa y cuáles son mis necesidades. Lo puedo cubrir desde el primer momento. No tengo que volver a la tienda a comprar un segundo, una tercera torre en la mayoría de los casos. Cada una de esas torres que tú enseñabas es, por decirlo de alguna manera, un router y un extensor en sí. Que es diferencial entre nuestra tecnología en malla, que no es una tecnología exclusiva de Linksys, y el resto. Bueno, en nuestro caso, nuestros nodos son 100% independientes el uno del otro. Hay tecnología en malla donde sigue habiendo uno de esas torres, sigue siendo la principal, y las demás se conectan prácticamente como un extensor. En nuestro caso no, en nuestro caso son 100% independientes, con lo cual no hay ninguna pérdida de velocidad. Si mi router es de 1300 megabits por segundo, que es el mínimo en velocidad en nuestra familia de Velo, en todos los nodos o en todas las torres que yo coloco alrededor de mi casa, y puedo colocar hasta 16, voy a recibir esos 1300. Todos siendo administrados bajo la misma aplicación. El proceso de administración y de instalación es el mismo a través de la aplicación de Linksys, y el nombre de red va a ser el mismo. Entonces son muchos beneficios realmente palpables. Muchas veces en tecnología nos dedicamos mucho tiempo a hablar de chipsets, de antenas, de data que el usuario final en realidad no termina de apreciar o no entiende. Y en casos como la tecnología en malla sí son beneficios del usuario final. Los nota día a día cuando compara lo que tenía antes, lo que estábamos acostumbrados, a lo que nos ofrece hoy la tecnología. Y es interesante la forma en que yo se lo explico a veces a la gente de por qué los extensores disminuyen la velocidad versus los sistemas de malla. Yo le digo, si yo tengo que repetir todo lo que yo digo, me voy a demorar más en decir lo mismo. Entonces, definitivamente la velocidad de la experiencia se disminuye. Por otro lado, y esto es interesante también para que el usuario lo conozca, la razón por la cual muchos de estos dispositivos tienen múltiples radios y múltiples antenas internamente no es solamente para poder hablar tanto con los dispositivos que soportan estándares anteriores como la red de 2.4 GHz versus la red de 5 GHz, que no es lo mismo que 5G, a veces la gente lo confunde. Es precisamente porque ellos pueden dedicar parte de su infraestructura para hablarse entre sí sin tener que repetir la señal. Y eso es lo que hace que te llegue directamente sin ningún problema. No importa si estás usando el último de Wi-Fi 6 o el anterior que tenía, que es el de Wi-Fi 5. El hijo. Sí, ese es como el papá y el hijito. Y lo bueno es que yo todavía lo puedo utilizar, por ejemplo, en caso de que yo quisiera utilizar mi Wi-Fi literalmente en el parque. ¿A qué me refiero? Y para que veas el cuento. Yo vivo en un 7º piso al lado del Parque Omar. Y yo salgo afuera de mi edificio, y en la entrada de mi edificio yo todavía tengo Wi-Fi de mi casa
y todavía tengo un rendimiento bastante alto. No tengo los 100 megas normalmente que tengo, pero sí tengo arriba de 50 afuera de mi casa viviendo en un séptimo piso. Si yo agarro y yo enchufo esto afuera, en la garita de mi edificio, voy a tener internet hasta en el parque, porque como es parte de la misma malla, yo puedo simplemente donde yo tenga electricidad o incluso yo tengo una batería que me entrega 12 voltios aquí en este mismo conector. Me lo puedo llevar conmigo al parque y voy a tener internet en el parque. Que es una de las cosas que me encanta de cómo han logrado mejorar no solamente el poder de transmisión sin realmente aumentar la potencia de la señal, sino más bien es la, la sensibilidad de estos dispositivos. La forma en que yo también se lo comparo a la gente es como si yo me estuviera comunicando con la persona que vive en el edificio de enfrente, con el resplandor de una vela y esa persona mirando qué tanto se ilumina la pared de mi casa con el resplandor de la vela. No sé si me explico la clase de sensibilidad que tienen estos equipos, porque sinceramente una vela de cumpleaños emite más radiación que un dispositivo de estos en el espectro visible en el caso de la otra vela. ventaja, perdón, otra ventaja de este sistema de malla era el ejemplo del parque que comentaba. Quizás no todos vayamos a llevar el Wi-Fi al parque, o no todos tenemos la ventaja de vivir al lado de un parque, pero la idea de la malla es poder llevar el Wi-Fi a más lugares de la casa, ¿verdad? Y es otra cosa también que se aceleró durante el proceso de la pandemia, que queremos estar disfrutando de nuestro Wi-Fi en todos los puntos de la casa, o muchas veces por necesidad, ¿verdad? Cuando nos vamos a trabajar desde la casa, de repente tenemos que improvisar una oficina en una habitación de la casa donde antes no entrábamos jamás porque sabíamos que no había Wi-Fi. Entonces, ya no nos tenemos que conformar con decir, no, en esa área de la casa hay un punto muerto, no hay Wi-Fi, ahí no entro. Ya tenemos las herramientas, la tecnología, nos da las herramientas para salir de ese problema y tener Wi-Fi en el frente de la casa, en el patio, en la piscina, en la terraza, en el garaje. Yo, por ejemplo, lo uso mucho, que no lo usaba antes porque me había acostumbrado a que no había señal, en el garaje de la casa. Si me da a veces por mecaniquear y meterme en YouTube a ver videos de cómo solucionar cosas en mi carro, pues fácil, con mi teléfono, con mi tablet, me la llevo al garaje de la casa y me pongo a ver los videos y juego a mecánico el fin de semana. Y eso lo solucioné con una torre de velo. Tengo una torre de velo conectada al garaje de mi casa, que además de eso me sirve para las cámaras de la casa. Porque también las cámaras, todo el tema de la domótica, sobre todo en el tema de las cámaras y de los timbres de la casa, que están fuera de la estructura donde normalmente llegaba el router, lo soluciono con las cámaras. Entonces, ese router que yo tengo en el garaje de mi casa es el que le está dando la señal a las cámaras que están fuera de la casa, en el exterior de la casa. Entonces, es otra ventaja de Maya poder llevar ese Wi-Fi a lugares donde antes nos acostumbrábamos a que no había señal y ya, nunca entrábamos ahí. No, a mí me pasaba ahora que lo mencionas, que el timbre de mi casa, que es un timbre Ring, funcionaba la mitad de las veces porque simplemente pues la señal no le llegaba. Pero en lo que puse el sistema de velo, inmediatamente ya yo sé que me tocan el timbre, se mueven delante de mi puerta o lo que fuera, la notificación es inmediata porque ya tengo un nivel de señal con todo y que está detrás de una pared y una puerta metálica. O sea, es realmente interesante la forma en que lo han logrado. Y lo que hablas del garaje también me resuena porque recuerdo un amigo que él peleaba el lado de la cama, de la recámara con su pareja porque había un lado de la cama en que sí tenía Wi-Fi y el otro lado de la cama no le llegaba el Wi-Fi que estaba en el aparato del proveedor que estaba en la sala. Entonces a veces él tenía que pelearse con su pareja el lado de la cama donde iban a dormir porque, no, es que tengo que terminar un trabajo que tengo que entregar mañana y lo voy a hacer cómodo en la recámara. Por un lado. Por el otro, también tengo otro conocido que él tenía precisamente el velo anterior, el que era Wi-Fi 5, y él estaba contento con su velo porque le cubría toda la casa, pero casi no le llegaba a la terraza. Entonces lo que hizo fue que compró el papá, lo puso adentro de la casa y ahora tiene mucha mejor cobertura dentro de la casa. Y este lo puso en la terraza como una extensión de este y hace su malla y él puede estar adentro de la casa, caminar con una conversación como la que estamos teniendo ahorita mismo en cualquier medio, llámese Skype, Zoom, Teams, WhatsApp, lo que fuera.
de manera totalmente ininterrumpida y salir a la terraza y de pronto descansar, escuchar música, ver películas o lo que fuera de una manera mucho más cómoda. O incluso trabajar en la terraza sin estar pensando de que, bueno, voy a trabajar algo que no necesite internet porque el internet no me llega. No, no, simplemente ahora toda su casa tiene cobertura solo con 2 dispositivos. Yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, aquí habla de que esto cubre aproximadamente 6.000 pies cuadrados. Yo te puedo decir, yo he ido al apartamento de mi vecino de arriba y de mi vecino de abajo y todavía tengo cobertura, a veces Wow. un par de rayitas más. Y con la construcción de Latinoamérica que es de Como castillo de castillo, Europa. exacto. Bueno, yo recuerdo incluso el caso de un amigo que vivía en un quinto piso y él en la azotea, en el séptimo, todavía tenía internet de su propio Wi-Fi, pero el del vecino del 6 no llegaba. Así que Wow. imagínate, atravesaba 2 losas sin ningún problema. Y realmente yo creo que eso es una de las cosas que la gente más va a disfrutar. Ojalá los proveedores de Internet pudieran ser igual de constantes. Yo afortunadamente estoy usando Whippet y te digo, se me ha caído como 19 minutos desde noviembre, desde el 2019 hasta ahora. Total. Así que aquí se va la luz, aquí se va el agua, pero nunca se me va el Internet, afortunadamente, y mucho Qué menos bueno, el Wi-Fi. Así que de verdad qué que bueno. estoy muy, Esa es la muy idea. contento. Sí, estoy muy, muy contento con los resultados que he tenido de Linksys, no solo ahora, a través de los años desde el primer WRT, que incluso tengo las antenas extra que se le compraban en aquel entonces cuando querías poder tener mayor cobertura. Y de hecho, una de las ventajas que tenían aquellos routers en aquel entonces es que eran muy modificables. Y me acuerdo haber modificado Claro. uno para una oficina que se quedó sin internet porque alguien parece que cortó una fibra o algo. Y lo que hicimos fue que buscamos un negocio amigo de uno de los dueños de esa empresa en el edificio de al frente y pusimos los 2 WRTs con sus antenas extendidas como puente inalámbrico entre los dos edificios Wow. para poder tener internet y a través de lo que en aquel entonces era más o menos nuevo, que era la voz sobre IP, teníamos también teléfono. Así que de verdad que ha sido. Hay, hay muchísimas historias con esa familia de routers. Nosotros, así como la que acabas de contar, creo que constantemente nos estamos formando o escuchando historias de clientes que nos dicen, sí, yo tengo esta anécdota, o me acuerdo, o lo tenía, o incluso hay gente que es muy común, ya lo había escuchado hace un tiempo y justo hace un par de semanas lo volví a escuchar, que había gente que lo desconectaba y se lo llevaba de su casa para que los hijos no se conectaran al Wi-Fi cuando no había el tema de controles parentales ni nada de esto. La gente desconectaba el router, enrollaba el cable y se lo llevaba al trabajo para que los niños no se conectaran al internet. Y a Sí, mí me pasaba que era como creo que nos pasa a todos los que tenemos nuestros papás todavía que están conectados a Wi-Fi, es que nos convertimos queriendo o no en la persona de IT de la casa de los papás. Entonces, mis papás tenían este router también y cada vez que fallaba, que se caía el Wi-Fi, que se iba la luz, lo que sea, me llamaban y yo la manera de identificarle a mi mamá y a mi papá cuál era el router y cuál era el modem era diciéndole que parece una nave espacial, el de las antenitas. Ah, ok, ¿qué le hago? Desconecta, conecta, mira las luces. Y sí, creo que todos tenemos historias con esa familia de routers. Todavía tenemos un modelo disponible dentro de la familia WRT, que es el 3200 megabits por segundo, pero que es el mismo concepto que tú decías, para alguien que quiere jugar un poquito más de lo que hace el usuario final o el usuario promedio como nosotros. Como yo en este caso, creo que tú me llevas ventaja grande en cuanto a tecnología, pero todavía el producto está disponible en el mercado de esa familia de WRT. sí, de hecho yo tengo un 32X que utilizo de vez en cuando tengo que hacer algo muy particular o probar ciertas cosas que normalmente requeriría de equipos muchísimo más sofisticados, mucho más caros. Y es un router que sí, está diseñado más para la gente que le gusta el gaming, para Sí. gente que son más de mecánicos de fin de semana, pero del internet en ese sentido. Pero sí te iba a decir, ahora que lo mencionaste, el tema del control parental, de yo aquí, por ejemplo, enciendo y apago la red de invitados desde mi aplicación en cuestión de segundos. Si alguien viene, yo no la tengo prendida todo el tiempo. Yo tengo una red de invitados nada más
y es la que uso para todo el tema de domótica. Tengo las redes separadas porque sí, pues. Pero cuando, por ejemplo, necesito que un invitado se pegue a otra red de invitados, la prendo aquí en mi aplicación y sin ningún problema yo puedo estar dándole acceso y quitándolo en el momento en que ya no lo necesitan. Puedo ver el estado de la conexión. Aquí, por ejemplo, me está preguntando si quiero mandarle el Wi-Fi a uno de mis contactos. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer más allá de simplemente enchufarlo y tener Wi-Fi. Yo creo que esa es una de las cosas que también diferencia la experiencia de Linksys con la experiencia de los ruteadores que vienen con los proveedores o del módem de Wi-Fi que viene con el proveedor. Y una de las cosas que también me gusta es que esto está soportando el estándar de seguridad WPA3. Mucha gente no está familiarizada con el tema de la seguridad en Wi-Fi, pero hay estándares como el WPA que hace creo que ya casi 10 años fue derrotado en el sentido de que se descubrió una falla matemática en su diseño que permitía que en cuestión de segundos, en aquel entonces minutos, hoy en día fracciones de segundos, la gente pueda descifrar la contraseña. Y una de las cosas que a mí me preocupa es que muchos de los proveedores de Internet, no solo en Panamá, sino en otros países de la región, por, abre comillas, temas de compatibilidad, cierra comillas, lo dejan con estos estándares de seguridad previos que no tienen el mismo nivel de seguridad. Sin embargo, una de las cosas que me da un poquito más de tranquilidad es que esto sí soporta WPA3 siendo compatible con los estándares anteriores por temas de compatibilidad, pero no tengo que estar preocupándome de que mi red sea insegura. O me puedo conectar fácilmente solo presionando el botón de WPS aquí o activándolo acá en la aplicación. El tema de la seguridad creo que es un punto importante de las redes Wi-Fi al que el usuario final todavía no le ha prestado atención. Y ya va llegando la hora de que le prestemos atención. Al principio comentabas de recomendaciones que le podíamos dar a las personas independientemente de que tengan un router Linksys o no, o de que se conformen y estén bien con el que les entregue el proveedor de servicios. Esa es una de las recomendaciones que nosotros le hacemos, que le comencemos a prestar atención al tema de la seguridad, porque cada vez lo vemos más en las noticias, en televisión, en la radio, en los periódicos, las empresas a las que hackean el sistema, a las que les entran y les den información. Justo hay un escándalo ahorita en las noticias sobre también tema de espionaje y todo este tipo de cosas. Y eso también pasa, obviamente, en menor escala, pero pasa en los hogares también. Hay hacking a empresas fabricantes de router, a los servidores donde está la data del usuario final guardada, o incluso a la misma casa. Obviamente en mucho menor escala, probablemente la información que uno tenga en su router quizás no es tan valiosa para nadie y por eso no pasa, pero no significa que no pueda pasar. Y entonces creo que todos tenemos que comenzarle a prestar mucha atención, de nuevo, sobre todo cuando estamos ahora trabajando y estudiando tanto desde la casa. O sea, si yo estoy trabajando desde mi casa porque mi empleador, mi empresa me envió a trabajar desde la casa y confían en que yo voy a hacer el mismo trabajo de la oficina en mi casa, una de esas confianzas que me están dando es el tema de la seguridad, ¿verdad? Yo tengo que tener mi información protegida. Cuando yo me conecto al servidor de la empresa, debería ser de la manera más confiable posible. Si tengo archivos de la empresa en mi casa, debería cuidarlos tal cual como si estuviera dentro de la empresa, en el edificio físico de la empresa. Entonces, eso es súper importante que le prestemos atención a los estándares de seguridad que tenga el router, que sean estándares actualizados, nuevos, y que el proveedor del router y también el proveedor del servicio le presten atención a eso. O sea, de repente yo estoy tranquilo de que mi router y mi información dentro de mi casa está segura, pero toda la data que tiene el router mía, desde la clave hasta un montón de cosas más, puede estar en un servidor que de repente tiene mínimos estándares de seguridad. Y allí podemos comenzar a encontrar con problemas de data o de privacidad que salen del router donde nunca antes nos los habíamos imaginado. Mira, es curioso que lo mencionas. Mucha gente también piensa que, bueno, pero es que en mi casa yo no hago nada de trabajo, no tengo información valiosa, etcétera, etcétera. Hay un caso de una familia panameña que creo que fue hace también como una década más o menos, se vieron envueltos en un problema porque fueron a su casa, les allanaron, se llevaron las computadoras, etcétera, etcétera, porque aparentemente desde su dirección IP habían hecho un acceso a material inadecuado y entonces ellos quedaron como la fuente de ese tráfico. Eso es como que yo hubiera dejado un teléfono inalámbrico tirado afuera de mi casa y alguien hubiera llamado a alguien para amenazarlo. Sale como si hubiera salido mi número de teléfono haciendo esa amenaza. Al final se probó que efectivamente ellos no
habían sido las personas que habían cometido actos indebidos, sino que alguien había accedido por falta de seguridad a su Wi-Fi y de ahí entonces había cometido algo que no debieran haber hecho. Entonces, pero eso fue un trago muy amargo, pasaron mucha pena, mucho sufrimiento innecesario y fue precisamente porque el ataque se hizo desde su red. E incluso otra de las cosas que también me agrada de los sistemas de Velop es que con toda la facilidad que tienen para a través de una aplicación en cuestión de minutos tener todo configurado como uno quiere, aquella persona que tiene un poquito más de conocimiento de infraestructura, de redes, etcétera, puede optar por configurarlo manualmente sin utilizar los servicios de nube y tener todo el completo control de sus sistemas, no importa si es el Velop o el WRT32X o cualquiera de los otros dispositivos, ya que permiten la configuración manual. Yo de hecho incluso he hecho algunos ajustes a la configuración manual con todo y que todavía utilizo la aplicación de nube y tengo todo el control completo, incluso me avisa cuando, oye, tal nodo se apagó o tal nodo tiene alguna dificultad. Entonces tengo esa paz mental por un lado, pero también la versatilidad de poder ajustarlo a como a mí me guste o hacer las pruebas que yo quiera hacer. Así que por eso también es una de las razones por las cuales lo recomiendo. Como último consejo, ¿cómo la gente puede estar mejor enterada de estos adelantos, tanto de Linksys como de la industria inalámbrica, de la cual Linksys forma parte, incluso en el consejo de Wi-Fi y todo lo demás? Y cómo pueden enterarse de nuevos lanzamientos, nuevos productos en redes sociales? Consejos finales y cómo conseguirlos a ustedes. Cuéntanos, Norberto. Sí, consejos finales en términos generales es que los invitamos a que le presten un poquito más atención al Wi-Fi en su casa, ¿verdad? A que se pongan que recuerden cuándo fue la última vez que cambiaron su router, qué uso le estaban dando hace 2 o 3 años al Wi-Fi y qué uso le están dando hoy, porque hay la tecnología para satisfacer sus necesidades. Linksys, como marca pionera en la industria, tiene lo más nuevo en tecnología disponible en el mercado local de Panamá. Entonces las herramientas están allí. No hay que conformarnos con que tenemos un Wi-Fi malo, un Wi-Fi pobre o que nos saca de nuestras casillas todas las noches cuando queremos ver una serie en Netflix. Las herramientas están allí, entonces dediquémosle un poquito de tiempo al tema porque ya es tan necesario y tan importante como la electricidad, el agua o el celular. Entonces, ese es el consejo que le damos a todos los usuarios finales, que le dediquen ese tiempo. Y en cuanto a aprender a tecnologías, en nuestra página web hay información disponible en español. En linksys.com pueden seleccionar, incluso hay una sección dedicada a Panamá particularmente, en la parte de abajo ven la banderita y dice Panamá, ahí está información en español y allí hay contenido que le enseña a esos beneficios que hablábamos de Wi-Fi 6, de las ventajas de cambiarse de un sensor de rango a un sistema en malla, de controles, cómo usar los controles parentales, lo importante que es tener controles parentales y otros controles que se pueden acceder a través de la aplicación. Entonces, todo ese contenido está allí en la página web, independientemente de que usted como usuario final esté listo para hacer un cambio de router o incluso si escoge un Linksys o no, el contenido está allí. La idea es que todos aprendamos más de Wi-Fi por la importancia que tiene ya en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Norberto. No sé si el amigo Guillermo tiene alguna pregunta final o... Sí, sí, Norberto, rapidito, nada más que para Claro. saber la penetración, o sea, porque estamos como haciendo una transición yo no sé si llamarle tecnología, pero sí de tipos de modelo y de concepto, porque ahora el concepto de malla es el que va a terminar imponiéndose, porque tú sabes que cuesta, la gente se queda con lo que tiene y eso me sirve y Sí. me sirva, y sobre todo el sector empresarial. ¿Qué tan exitoso está siendo esta transición? La transición a Wi-Fi 6 ha sido muy rápida en Estados Unidos, principalmente porque ya los proveedores de servicio podían entregar esas velocidades, ¿verdad? Y por lo general siempre los cambios tecnológicos ocurren más rápido en Estados Unidos, aunque en Panamá en particular eh, ocurren muy, muy rápido, más rápido que en otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Entonces la transición a Wi-Fi 6 ha sido un poco lenta por proveedores de servicio no teniendo los planes de velocidad donde realmente el usuario final le saque provecho y porque el hardware como tal, el router, no había llegado a mercado por los temas de pandemia. Ahora, lo que sí está siendo muy rápido durante la pandemia y post pandemia es el aumento en los planes de los proveedores de servicio en velocidad. O sea, no necesariamente estamos dando el salto todavía a Wi-Fi 6, pero sí hay proveedores de servicio en toda Latinoamérica y nosotros trabajamos con muchos de ellos que están
pasando de planes de 20, 50, 75 megas ya a 100, 150, 200, en el caso de Panamá ya hasta 600 megas. Entonces, ese cambio en velocidades, que también se traduce a un mejor internet para el cliente, un mejor Wi-Fi para el cliente, sí está súper acelerado en el último año. Y proveedores de servicio también que de repente le decían al cliente, bueno, su plan de 25 megas incluye este equipo. Y ahora le tienen que decir, bueno, le voy a cambiar el plan a 100 megas y le tengo que cambiar el equipo a uno mejor. Entonces, ese es un beneficio 100% para el usuario final, de que el proveedor de servicio esté dando esos saltos. Ahora, en puntual al Wi-Fi 6, yo creo que tendríamos que esperar por lo menos la segunda mitad del 2021 para que haya más base instalada en la región de Wi-Fi 6. Y estoy seguro, no porque esté hablando con ustedes y nos esté escuchando gente de Panamá, estoy seguro que Panamá va a ser uno de los primeros. En nuestro caso particular del INSIS, nuestros routers, que son el tope de la gama en cuanto a tecnología y obviamente en puntos de precio también, se venden más en Panamá que en cualquier otro país de Latinoamérica, incluso con países que tienen 10 veces la población de Panamá. Porque el usuario final está acostumbrado a tener lo último en tecnología, porque el proveedor de servicio también va muy adelante versus a proveedores de servicio en otra región, y porque el mercado de la tienda de tecnología, del retail, está muy madurado en Panamá, más también que en cualquier otro país. Entonces es muy fácil para cualquier, y estoy seguro que esto le pasa a empresas de routers o de relojes o de teléfonos o de televisores, de smartwatch, perdón. Estoy seguro que a todos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Tenemos muchas maneras de llegar al usuario final en Panamá y siempre somos bien recibidos con nuevas tecnologías por el consumidor en Panamá. Entonces estoy seguro que en el caso de Wi-Fi 6 probablemente ya a finales de este año haya mucha más base instalada. Muchas gracias, Norberto. No, al contrario. Gracias, Norberto, y definitivamente ha sido muy, muy informativa esta conversa y bueno, vamos a estar contando con que nuevos lanzamientos también nos hagan saber para ir conociendo. Te iba a corregir, sí, un detalle. Aquí en Panamá ya hay planes de 1000 megas por segundo en varios proveedores. Whippet es uno de ellos. Y bueno, todavía no llegan a los 5300 megas que pueden dar estos equipos, pero definitivamente el hecho de que se pueda repartir mejor entre tantos dispositivos, a veces personas viendo 2 y 3 películas de 4K en diferentes habitaciones, mientras las cámaras de vigilancia están funcionando, obviamente un internet robusto, un Wi-Fi confiable, resiliente, es sumamente importante para muchas personas hoy en día. Gracias, Norberto. Gracias, Guillermo, también por la oportunidad. Gracias a Radio Ancon. Un saludo a todo el equipo de Radio Ancon que siempre está detrás de toda esta producción. Y bueno, nos vemos la próxima semana aquí en Vida Digital por Radio Ancon. Así mismo es, don Alex. Nada más que para recordar que mañana tienes televisión. Así es, no se pierdan. Ya no hay selección, así que no te van a interrumpir más. Sí, vamos a estar hablando de la historia del Internet en Panamá, con muchas luminarias, algunas de las cuales tú conoces, como el profesor Víctor López, la profesora Edna Zamudio, muchos de esas figuras que fueron responsables de que aquí en Panamá hubiera Internet, incluso antes de que se popularizara a mediados de los 90. Eso fue muy doloroso, mi estimado. Sí, fue un parto complicado ese Internet en Panamá, pero bueno. Llegué a tener cuenta de Bitnet. Yo también. De hecho, yo tenía cuenta en CompuServe, tenía cuenta en varios. Me acuerdo mi primera dirección de correo electrónico era Alex, signo de admiración, y luego el nombre de cada servidor por el cual tenía que saltar el correo. Y al final terminaba en @sunshine.com, que era un servidor en Miami, que era el que recibía el paquete de correo. Y entonces una vez por semana uno se conectaba por módem para bajar el paquete, subir el paquete de correos que se enviaban. Entonces si tú tenías suerte, tú enviabas un correo un viernes y te contestaban al sábado siguiente. Y si no tenías suerte, lo enviabas un sábado y te lo enviaban 2 sábados después. Así que a veces la gente se me queja de que, oye, el correo me demoró 14 segundos en llegar. Yo digo, bueno, a mí me demoraba 14 días, mijito. Bueno, pero ojo que estamos hablando de la prehistoria del Internet a principios de los 90. Así es. Para que vean lo rápido que va todo esto. Bueno, muchas gracias. Saludos, Norberto, y seguro que vamos a conversar más seguido. Alex Newman, de Vida Digital, como todos los miércoles
a esta hora de la mañana aquí en Radio Ancon 92.1 FM. Don Camilo Coronado, vamos a la pausa y regresamos con más aquí en la mañana Ancon por Radio Ancon. Radio Ancon.